Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Mi simulación de longevidad C71, Los Mortales de Dalí. Capítulo 71, Los Mortales de Dalí. Después de abandonar la isla Liuli, Li Fan siguió la guía proporcionada por Esengao y voló hacia el oeste durante 2 días, llegando a una zona del mar llena de arrecifes y remolinos. Activando el talismán de la forma oculta, Li Fan se sumergió en el mar y encontró la entrada al reino mortal en las profundidades del mar dentro de una ruina. Un pozo discreto. Al sumergirse en el pozo, Li Fan sintió un aura familiar, similar al abismo de las ruinas que había encontrado antes. Continuando por el pasaje dentro del pozo, después de un tiempo desconocido, Li Fan de repente se sintió mareado. Cuando recuperó la conciencia, estaba rodeado de oscuridad, sin rastro de agua de mar, ya en un espacio oscuro sin fin. Parece que la formación de extinción inmortal que bloquea los diversos mundos pequeños es la misma. Li Fan miró hacia este espacio y reflexionó. Una colonia compuesta por decenas de miles de ballenas destripadoras del vacío se escondió en la oscuridad, creando diligentemente espacio y alejando al reino mortal del mundo del cultivo. Al igual que el abismo de las ruinas en el que estaba anteriormente. Las ballenas destripadoras del vacío eran extremadamente sensibles al aura de los mortales pero completamente indiferentes a los cultivadores. Sin embargo, Li Fan decidió evitar con cautela a las ballenas destripadoras del vacío y llegó a la capa de tormenta. En este punto, recordó nuevamente las instrucciones de Esengao. La formación de extinción inmortal aísla el reino mortal del mundo del cultivo. Incluso los cultivadores de Foundation Establishment deben tener cuidado al intentar atravesarlo por la fuerza. Sin embargo, siempre que sigas el método que mencioné para romper la matriz, no activarás los ataques de la matriz. Li Fan operó su energía espiritual de acuerdo con las instrucciones de Esengao y voló hacia la capa de tormenta. Después de permanecer en el lugar por un tiempo, el violento trueno golpeó continuamente a Li Fan, pero nada de eso lo golpeó. De hecho funciona. De esta manera, incluso sin el barco Taiyan, puedo pasar por esta formación de extinción inmortal. El barco de madera ordinario entregado a los habitantes del reino mortal utiliza formaciones para estabilizar estas fluctuaciones, evitando así los ataques de la formación de extinción inmortal. El barco Taiyan pasa a través de la formación de extinción inmortal haciendo que las formaciones resistan los ataques. Lo que hizo Esengao fue esencialmente como descifrar el sistema de defensa del conjunto y crear una entrada oculta para sí mismo. Mirándolo de esta manera, no estaba alardeando. De hecho, tiene conocimientos excepcionales en el campo de las formaciones. Después de verificar la información, Li Fan decidió no cruzar manualmente esta vez. Inmediatamente liberó el barco Taiyan, pasó hábilmente a través de la formación de extinción inmortal y se dirigió hacia Dalí. Dalí y el gran reino Xuan eran mundos mundanos y el paisaje general era similar. Sin embargo, en el centro de este mundo había un volcán de miles de metros de altura. El volcán entraba en erupción cada 200 o 300 años, causando innumerables víctimas. Además, las erupciones se estaban volviendo más frecuentes y su escala estaba aumentando. La clase dominante superior del Imperio Dalí estaba preocupada de que un día el volcán convirtiera completamente este mundo en un infierno fundido. Por lo tanto, no escatimaron esfuerzos para encontrar una manera de escapar de este mundo. Pero no pudieron encontrar una salida. No fue hasta hace 50 años que un inmortal descendió repentinamente. Prometió que podría sacar de aquí a un grupo de personas cada 10 años. La condición era ayudarlo a recolectar los elementos de una lista. Naturalmente, los niveles superiores del Imperio Dalí estaban encantados y de acuerdo. Como resultado de ello, la transacción entre ambas partes se venía llevando a cabo desde hacía 50 años. Y se acercaba el momento de transacción acordado entre las dos partes. Por eso, en las 4 torres de observación de la capital, Dalí, siempre había funcionarios de servicio. Entonces, cuando Li Fan voló a la capital de Dalí, pronto escuchó el continuo repique de campanas desde abajo. Poco después, el emperador de Dalí dirigió a los funcionarios civiles y militares y se presentó ante Li Fan.
Damos la bienvenida respetuosamente al inmortal. En la plaza, el emperador de Dalí y los funcionarios se arrodillaron y gritaron al unísono. Hoy es el día acordado. ¿Habéis recogido todos los artículos especificados? Li Fan, de pie sobre ellos, preguntó en tono frío. El emperador de Dalí respondió apresuradamente, informando al inmortal, todos los elementos de la lista han sido preparados adecuadamente. Li Fan asintió, muy bien, llévame hasta ellos. Entonces, bajo la guía personal del emperador de Dalí, Li Fan llegó al tesoro del Palacio Imperial. Aquí, los materiales preparados por Esengao fueron cuidadosamente categorizados y etiquetados con nombres y cantidades. Li Fan escaneó con su sentido espiritual y asintió con satisfacción. No solo no faltaban los materiales correspondientes, sino que cada artículo excedía ligeramente la cantidad requerida. Al colocar los materiales en el anillo de almacenamiento proporcionado por Esengao, esta misión se consideró completada con éxito. Navegación tranquila, sin contratiempos. Salvo algún tiempo dedicado al viaje, los riesgos restantes eran casi nulos. No es de extrañar que Esengao estuviera tan interesado en esto, fue realmente un acuerdo lucrativo. Al entregar el barco de madera con formaciones inscritas al emperador de Dalí, Li Fan miró la expresión complacida en su rostro y de repente preguntó, «Me pregunto si el rey del sur está presente hoy». El emperador quedó desconcertado. En el pasado, los maestros inmortales generalmente tomaban los materiales y se los llevaban directamente. No sabía por qué de repente le preguntaron hoy al rey del sur. Sin atreverse a ser negligente, el emperador respondió ansiosamente, reportando al inmortal, mi hermano menor está destinado en la frontera sur durante todo el año y no está en la capital. Sin embargo, su hijo, Xiao Eng, está aquí temeroso de enfadar al inmortal, añadió apresuradamente el emperador. Li Fan asintió, sabiendo que Xiao Eng había sido abandonado en la capital como una especie de rehén. No le sorprendió, ¿dónde está ahora? Llévame a verlo. El emperador no tenía idea de dónde residía habitualmente el rehén del rey del sur y no podía responder. Quedó momentáneamente aturdido y comenzó a sudar ansiosamente. Afortunadamente, un eunuco a su lado le recordó rápidamente en voz baja, Su Majestad, es probable que el joven maestro Xiao Eng esté siendo acogido en la residencia del maestro Su. Residencia de la familia Su. El corazón de Li Fan se conmovió al escuchar esto. El emperador dio un suspiro de alivio y rápidamente dispuso que alguien liderará el camino. No mucho después, Li Fan conoció a Xiao Eng en la residencia de la familia Su. En ese momento, era apenas un niño de 7 u 8 años, y al estar de repente rodeado de tantos extraños, su carita estaba nerviosa. Al comparar la pequeña figura con la imagen de Xiao Eng en su memoria, Li Fan se rió entre dientes. Percibo un talento extraordinario en este niño. Seguramente no será una persona común en el futuro, de repente habló. Las personas presentes tenían diferentes expresiones al escuchar esto y miraron a Xiao Eng, quien todavía parecía confundido y no sabía qué estaba pasando. Luego, Li Fan señaló ligeramente la frente de Xiao Eng. Le transmitió el mantra del corazón limpiador junto con las instrucciones del medicamento correspondiente. Me lo llevaré personalmente cuando regrese dentro de 10 años mirando a todos, Li Fan dijo con calma. Por un momento, aquellos que tenían pensamientos traviesos en sus mentes estaban todos cubiertos de sudor frío, temblando de miedo. El emperador de Dalí comprendió naturalmente la implicación de las palabras de Li Fan y rápidamente prometió, Inmortal, por favor ten la seguridad. Lo cuidaré bien. Li Fan asintió satisfecho. Actualmente, su posición en el mundo del cultivo aún no era estable y en 2 años exploraría el Palacio Celestial de Agua Nubosa, por lo que su futuro era incierto. Por ahora solo podía transmitirle el mantra del corazón limpiador a Xiao Eng, esperar a que madurara y luego traerlo al mundo del cultivo. Una vez resueltos los asuntos relacionados con el reino mortal, Li Fan se preparó para irse. Pero de repente, escuchó una voz joven y tierna de la multitud, por favor, maestro inmortal, salva a mi hermana. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C72, la restauración del inmortal capítulo 72, la restauración del inmortal. La voz repentina hizo que todas las figuras importantes de Dalí presentes se callaran. Incluso el emperador de Dalí palideció. Debes saber que, a los ojos de un inmortal,
Básicamente no eran diferentes de las hormigas. ¿Cuál fue el destino de las hormigas que hicieron una petición? Hace 20 años, los cielos de la capital de Dalí estaban llenos de sangre, que era la mejor respuesta. Todos bajaron la cabeza, sudando profusamente y mirando furtivamente a Li Fan. Pero esa voz, aparentemente sin miedo a la muerte, repitió en voz alta: «Por favor, inmortal, salva a mi hermana». Li Fan miró en la dirección de donde venía la voz. Era Su Chanyu, que tenía alrededor de una docena de años. Solo entonces reaccionó un hombre de mediana edad y rápidamente dio un paso adelante, presionándolo para que se arrodillara en el suelo. «¿De qué tonterías estás hablando, Yuer?». El hombre de mediana edad, igualmente de rodillas, se arrodilló ansiosamente y se inclinó ante Li Fan mientras sostenía a Su Chanyu. Mientras se inclinaba, dijo: «Mi hijo es ignorante, por favor perdónalo, inmortal». Li Fan cayó en silencio. Esta situación hizo entrar en pánico a todas las figuras importantes de Dalí. Bajo el liderazgo del emperador, todos ellos también se arrodillaron. Xiao En también se inclinó y dijo con cuidado: «Inmortal, por favor salva a mi hermana, Su Xiao Mei». Después de un rato, Li Fan habló lentamente: «Muy bien, llévame a ver». Pero esto no sentará un precedente. Todos los presentes respiraron aliviados. De hecho, Li Fan había planeado echar un vistazo a la hermana de Su Chanyu, que padecía una enfermedad terminal. Sin embargo, no pudo ponerse de acuerdo fácilmente en la superficie. Entonces, hizo un gesto antes. Después de un rato, Li Fan vio a la hermana pequeña de Su Xiaomei, en una habitación subterránea. La temperatura en el sótano era muy baja y muchos funcionarios que lo habían seguido no pudieron evitar temblar. Un bebé que parecía haber nacido no hace mucho tiempo yacía tranquilamente en una cama de jade. Junto al lecho de jade había muchos bloques de hielo. El cuerpo de Su Xiaomei parecía extremadamente caliente, por lo que la sirvienta tenía que aplastar constantemente los bloques de hielo y aplicárselos para refrescarla. Al ver esta escena inusual, Li Fan entrecerró los ojos. Caminó hacia adelante y su sentido espiritual invadió a Su Xiaomei. Su expresión se congeló. «Todos deberían retirarse primero», él ordenó con voz fría. La multitud de nobles poderosos salió entonces del sótano. Li Fan y Su Xiaomei se quedaron solos. Li Fan colocó su mano sobre el cuerpo de Su Xiaomei y separó una fina franja de aura, transportándola hacia su cuerpo. Después de enviar el aura a nadar y regresar, Li Fan se sorprendió. ¿En realidad no hay ningún miasma inmortal mortal en el cuerpo de Su Xiaomei? ¿Y qué clase de constitución es esta? La voluta de energía espiritual enviada a su cuerpo hace un momento, después de un giro, ¿en realidad se fortaleció? Li Fan controló la voluta de energía espiritual y la recogió en sus dedos. Era completamente diferente de la energía espiritual original en su cuerpo y transmitía una sensación abrasadora. Pero era diferente del calor que traía la llama carmesí que había visto antes. No fue el calor traído por las llamas, sino... Li Fan analizó cuidadosamente la hebra de energía espiritual que tenía a su alcance. Después de mucho tiempo, tomó una decisión difícil. Su expresión no pudo evitar volverse extraña. ¿Calor traído por la ira? Li Fan miró a Su Xiaomei, que todavía estaba durmiendo, con una expresión inexplicable en su rostro. ¿Podría ser este el legendario físico natural inmortal, así como una habilidad sobrenatural innata? Después de haber entrado en el mundo del cultivo durante 2 vidas, Li Fan ya no era un recién llegado ignorante. Tenía cierto conocimiento de varios puntos en común en el mundo del cultivo. Primero, hablemos del físico natural inmortal. Era bien sabido que en el mundo del cultivo, desde el momento en que una persona nacía, su cuerpo contenía el miasma inmortal mortal. Para practicar el cultivo, tenían que eliminar este miasma de su cuerpo. Sin embargo, cuando 2 cultivadores se unieron, existía una cierta posibilidad de que su descendencia naciera sin el miasma inmortal mortal. Estas personas tenían naturalmente un físico inmortal dotado. Aquellos con un físico inmortal naturalmente dotado tenían una afinidad incomparable por diversas técnicas y artes del Dao. Su talento innato para el cultivo era extremadamente alto.
La combinación de estos factores hizo que la velocidad de cultivo del físico inmortal naturalmente dotado fuera terriblemente rápida, y su uso de técnicas también recibió un aumento natural de fuerza. Estaban mucho más allá del alcance de los cultivadores comunes. Podrían ser llamados los verdaderos hijos de los cielos. En los continentes lejanos, las diversas leyendas sobre la formación de un núcleo dorado en solo una docena de años de cultivo fueron creadas por estos seres celestiales. A continuación, hablemos de la habilidad sobrenatural innata. En el mundo del cultivo, había un tipo de persona que tenía habilidades sobrenaturales innatas. Por ejemplo, los que nacen con 3 ojos, capaces de ver a través de ilusiones, los que nacen con huesos extraordinarios, con potencial casi inagotable y vitalidad casi infinita. O aquellos que nacen con control sobre el agua, el fuego, los truenos y los relámpagos. Estas personas, nacidas con habilidades sobrenaturales innatas, a menudo enfrentaban la correspondiente envidia celestial debido al poder de sus habilidades. Se enfrentarían a diversas calamidades desde su nacimiento. Si pudieran superar cada calamidad, naturalmente se volverían más fuertes a través de estas pruebas. Pero si no pudieran, naturalmente morirían con sus extraordinarios poderes. Este era el límite impuesto por los cielos a tales individuos, una prueba. Para aquellos que poseen habilidades sobrenaturales innatas, su velocidad de cultivo puede no ser necesariamente muy rápida. Sin embargo, en las batallas, a menudo se volvían invencibles al mismo nivel. De hecho, muchos de los individuos poderosos con habilidades sobrenaturales innatas podían matar fácilmente a cultivadores del mismo nivel, como si mataran pollos, e incluso tenían el poder de luchar en un reino importante. Estos individuos eran notorios y tenían antecedentes sobresalientes en el mundo del cultivo. Ambos tipos de constituciones eran extremadamente raras, una en 1.000.000. ¿Pero qué vio Li Fan? Estos 2 tipos de constituciones en realidad aparecieron en un solo bebé. No había rastro del miasma inmortal mortal en su cuerpo, sin duda era un físico inmortal naturalmente dotado. Aunque no sabía por qué el físico inmortal naturalmente dotado, que solo podía nacer cuando 2 cultivadores se reproducían, aparecería en este pequeño mundo lleno de mortales. Pero Li Fan estaba seguro de que no lo había visto mal. Y el poder que arde constantemente dentro del cuerpo de su Xiao Mei debería ser su habilidad sobrenatural innata. Li Fan especuló que su habilidad estaba relacionada con la emoción ira. Con ira furiosa en su corazón, su propia fuerza se multiplicaría. Hasta que la ira la quemó completamente a ella y a sus enemigos hasta convertirlos en cenizas. El constante estado de fuego en el que se encontraba su Xiao Mei en ese momento probablemente fue causado por la liberación incontrolable de su habilidad sobrenatural innata. Físico inmortal naturalmente dotado, habilidad sobrenatural innata. No es de extrañar que se enfrente a una calamidad tan mortal desde su nacimiento. Con la quema constante de su propia fuerza vital debido a la ira que arde en su interior, incluso si se esconde en un sótano de hielo todo el día, su Xiao Mei nunca sobreviviría a la edad adulta. No es de extrañar que en la última vida su Chanyu estuviera tan ansioso. No dudó en utilizarse como sujeto de prueba para el miasma inmortal mortal, solo para convertirse en cultivador lo antes posible. A sus ojos, tal vez convertirse en un inmortal legendario podría salvar a su hermana. Desafortunadamente, Li Fan miró a su Chanyu, y el ilusorio espíritu de llama azul en su mar de conciencia de repente se despertó de su sueño. Si no fuera por encontrarme, incluso si viniera un cultivador de Golden Core, no podrían salvarla. Una tenue figura azul apareció frente a Li Fan. Parecía una fina niebla que se acercaba lentamente al pequeño cuerpo de su Xiao Mei. Extendió la mano y tocó suavemente la cabeza de su Xiao Mei. El calor en el cuerpo del bebé se disipó gradualmente. Sus cejas bien fruncidas se relajaron y su Xiao Mei se dio la vuelta lentamente. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C73. Inversión capítulo 73. Inversión. El espíritu ilusorio de la llama azul dejó un rastro de poder en el cuerpo de su Xiao Mei para ayudar a suprimir la ira dentro de ella. Luego volvió a la conciencia de Li Fan. En tan poco tiempo, Li Fan ya se sentía cansado. La técnica de ilusión espiritual del inframundo no se había cultivado hasta la etapa posterior de la condensación y el espíritu de ilusión recién nacido todavía era un poco débil. Además,
Tenía que concentrarse y controlar cuidadosamente la intensidad de la producción del espíritu ilusorio, para no causar daño al joven cuerpo de su Xiao Mei. Para Li Fan, no fue una tarea fácil. Afortunadamente todo estuvo bien. Esta vez logró mantenerla a salvo durante los siguientes 10 años. Si Li Fan pudiera salir ileso del Palacio Celestial de Cloudwater en este mundo y obtener el mapa de Cloudwater, vendría a buscarla con anticipación. Si algo le sucediera a Li Fan, aún podría ir al mundo del cultivo con su Chanyu y los demás después de 10 años. Después de recuperar fuerzas, Li Fan salió de la cámara subterránea. Los funcionarios de Dalí todavía estaban esperando afuera. Después de informarles que su Xiao Mei se había curado, Li Fan los dejó dispersarse. Solo dejó al padre de su Xiao Mei, Su Suesi, y le preguntó sobre la condición de su Xiao Mei. El rostro de Su Suesi se puso rojo y, después de dudar un rato, tartamudeó y explicó toda la historia. Resultó que su Xiao Mei no era la hija de Su Suesi sino la hija de su hermana menor, Su Yujing. Su Yujing era mucho más joven que Su Suesi. Tenía solo 16 años cuando quedó embarazada de su Xiao Mei. En ese momento, su inexplicable embarazo causó un gran revuelo en la familia Su. Porque ella no estaba casada en ese momento. El embarazo antes del matrimonio fue un escándalo innegable. Lo que enojó aún más a Lord Su fue que Su Yujing se negó a revelar quién era el padre del niño. Ella insistió en que no había hecho absolutamente nada indebido y afirmó que un día se sintió repentinamente cansada mientras jugaba en el jardín y tomó una breve siesta. Al despertar, pronto notó algo extraño en su cuerpo. ¿Pero cómo podría una joven que espera casarse plantear semejante asunto a otros? Fue solo hasta que su vientre creció día a día que finalmente no pudo ocultarlo más. Naturalmente, la familia Su no creyó en esta explicación absurda. Un Lord Su enfurecido quería abortar al niño. Sin embargo, al sentir los latidos del corazón del feto en su abdomen, Su Yujing mostró su fuerza como madre. Ella se negó a aceptar abortar el feto, recurriendo incluso a amenazas de suicidio. Aunque Lord Su estaba furioso, no pudo atreverse a matar a su propia hija. Solo pudo encerrar a Su Yujing en su habitación, impidiéndole salir para evitar filtrar la noticia. De esta manera finalmente esperaron hasta el día de su parto. Se necesitó mucho esfuerzo para dar a luz a su Xiao Mei. El cuerpo de Su Yujing ya estaba débil y no había recibido buenos cuidados durante su embarazo. Después de tanta agitación, su cuerpo no pudo soportarlo. Así, poco después de dar a luz a su Xiao Mei, ella falleció. Antes de su muerte, rogó fervientemente a la familia Su que cuidara bien de su Xiao Mei. La familia Su no era gente desalmada. Después de la muerte de Su Yujing, todos en la familia adoraban a esta pequeña niña que había perdido a sus padres a una edad temprana, con la esperanza de que creciera segura, feliz y saludable. Sin embargo, nadie esperaba que poco después del nacimiento de su Xiao Mei enfermara de una extraña enfermedad. Todo su cuerpo ardía, hasta el punto de que tenía que aplicar hielo constantemente para aliviarlo. La familia Su consultó a médicos de renombre en la capital, pero no pudieron curarla. Hasta que llegó Li Fan. Li Fan escuchó la narración de Su Suesi y luego miró hacia el cielo de este mundo, perdido en sus pensamientos. ¿Nació con fortuna celestial? Quizás esto pueda explicar por qué su Xiao Mei tiene un talento tan excepcional. Sin embargo, según la trayectoria histórica original, incluso con su extraordinario talento, ante las calamidades, aún le resultaría difícil escapar de la muerte. En todo el mundo del cultivo, ¿cuántas personas tienen talentos tan excepcionales como los de su Xiao Mei, sin embargo, mueren sin ningún reconocimiento, como la gente común? Desde esta perspectiva, los cielos realmente tratan a todos por igual. Una vez concluido este asunto, Li Fan dejó escapar un largo suspiro y convocó el barco Taiyan, que se marchó rápidamente. No pasó mucho tiempo antes de que regresara sano y salvo a la isla Liuli. De hecho, lo que dijo Esengao antes era cierto. En total habían sido necesarios unos 25 días. Y hasta ahora, el talismán de forma oculta que había activado anteriormente seguía siendo efectivo. Mientras uno no pelee con otros, un talismán de forma oculta puede durar tanto tiempo. Es realmente rentable. Una vez que regrese a la isla, debería comprar algunos como respaldo, pensó Li Fan. Dentro de la formación Mountain Star, Li Fan entregó el anillo de almacenamiento a Esengao.
El Sengao parecía un poco distraído, simplemente mirándolo casualmente antes de guardar el anillo de almacenamiento. Su atención se centró en un antiguo espejo frente a él. A juzgar por su apariencia, parecía algo similar al espejo Tianxuan. Siguiendo la mirada de Sengao, Li Fan se miró al espejo y vio una fila de pequeños personajes. Spirit Mist Grass. El precio actual es de 15 puntos de contribución por planta. El número 15 seguía cambiando, a veces convirtiéndose en 16 y luego pasando rápidamente a 14. Está subiendo. Sube. El Sengao se miró al espejo como si estuviera encantado y pronunció estas palabras repetidamente. Compañero taoísta, ¿qué estás haciendo? Li Fan preguntó con curiosidad. Ah, amigo mío, no lo sabes, dijo Sengao sin apartar la mirada, suspiró y dijo abatido. Hace unos días, poco después de que te fueras, recibí información confiable. Debido a un ataque de criaturas marinas, la isla donde se cultiva Spirit Mist Grass quedó prácticamente destruida. Como mencioné antes, Spirit Mist Grass es la principal materia prima para fabricar talismanes de formas ocultas y ya es extremadamente escasa. Ahora que una parte importante ha sido destruida, el precio seguramente se disparará. Cuando llegó esta noticia, pensé en aprovechar esta oportunidad para hacer una fortuna. Entonces, pasé mucho tiempo en el espejo Tianxuan y acumulé una gran cantidad de hierba de niebla espiritual. Esta operación le sonó algo familiar a Li Fan, quien observó a Sengao y preguntó con cierta confusión, ¿pero no es eso algo bueno? ¿Por qué su compañero taoísta parece tan desanimado? Ah, es algo bueno, pero me alegré demasiado pronto, dijo Sengao sin apartar la mirada del espejo, suspirando y diciendo, al principio, el precio de Spirit Mist Grass subió un poco, de 20 puntos por planta a 25 puntos por planta. Pero quien hubiera pensado que antes de poder vender la hierba Spirit Mist que tenía, su precio se desplomó repentinamente. Pasó de 25 puntos a 13 puntos, casi a la mitad. El Sengao tenía un gran dolor. Afortunadamente, el precio se ha recuperado un poco recientemente, volviendo a unos 15 puntos. Al escuchar las palabras de Sengao, Li Fan no pudo evitar decir, entonces, ¿por qué tu compañero taoísta no aprovecha esta oportunidad para vender la hierba de niebla espiritual que tienes a mano? Como mínimo, podrás recuperar parte de tu inversión. El Sengao sacudió apresuradamente la cabeza. Eso no servirá. He invertido casi 100 años de ahorros en ello. Como mínimo, necesito esperar a que el precio vuelva a subir antes de poder vender. Estaba a mitad de sus palabras cuando de repente exclamó, ¿por qué está cayendo de nuevo? 13, 12, 10, 8. ¿Sigue cayendo? En un abrir y cerrar de ojos, el precio de Spirit Mist Grass se desplomó de 15 puntos por planta a 6 puntos por planta antes de estabilizarse finalmente con gran dificultad. Debería volver a subir, ¿verdad? Después de permanecer en silencio durante mucho tiempo y ver a Sengao desorientado y desconcertado, Li Fan solo pudo consolarlo de esta manera. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C74. Un momento de ocio capítulo 74. Un momento de ocio. En la isla de los 10.000 inmortales, la inusual fluctuación en el precio de Spirit Mist Grass ya había causado un gran revuelo. Tras una pequeña investigación, Li Fan comprendió la verdad detrás del asunto. Como era de esperar, alguien puso en marcha un plan y obtuvo despiadadamente ganancias de cultivadores como Sengao que querían aprovechar la situación. La noticia de que la isla donde se cultivaba Spirit Mist Grass estaba siendo destruida era realmente cierta. Tras confirmarse la noticia, muchas personas se apresuraron a entrar con la esperanza de hacer una fortuna. Sin embargo, lo que no sabían era que la Alianza de los 10.000 Inmortales había descubierto recientemente un submundo que había estado sellado durante 1000 años. Se decía que era rico en energía espiritual de elementos de madera y estaba lleno de varias plantas espirituales raras. La hierba Spirit Mist abundaba allí. Un paso podría aplastar varias plantas. Anteriormente, solo los miembros de alto rango de la Alianza de los 10.000 Inmortales sabían de esto. No fue hasta que la gente en el mercado derramó sangre y lágrimas sobre Spirit Mist Grass que la noticia se dio a conocer de repente. No es de extrañar que el precio de Spirit Mist Grass se desplomara repentinamente más tarde. Parece que no hay esperanza de que Sengao recupere su inversión,
dijo Li Fan con una sonrisa y arrepentimiento. Sin embargo, los métodos de este señor no son muy éticos. Li Fan revisó los registros de transacciones en el espejo Tianxuan. Señor naciente del renacimiento de Greenwood. Esta persona fue quien primero aumentó el precio de Spirit Mist Grass. Más tarde, durante el tira y afloja entre compradores y vendedores, asestó el golpe final, rompiendo el precio de Spirit Mist Grass. Era evidente que se trataba de una persona con información privilegiada que conocía la noticia de antemano. Li Fan murmuró para sí mismo. Sin embargo, con la participación a nivel de Nescent So, aquellos que sufrieron pérdidas probablemente no tuvieron el coraje de enfrentarlo. Solo podían aceptar sus pérdidas. Li Fan incluso especuló maliciosamente que la isla donde se cultivaba Spirit Mist Grass podría haber sido destruida en secreto por esta alma naciente. El mercado es verdaderamente traicionero, negó Li Fan con la cabeza. Justo cuando Li Fan se regodeaba, llegaron noticias de Esengao. Amigo, he vendido todos los bienes adquiridos para este viaje a Ligie. He recibido un total de 2.342 puntos de contribución. Según nuestro acuerdo anterior, cada uno recibirá la mitad. Aunque Esengao sufrió grandes pérdidas en esta acción de inversión, no malversó la recompensa que le correspondía a Li Fan. Al recibir los 1.171 puntos de contribución otorgados por Esengao, sumados a los 125 puntos restantes de antes, los puntos de contribución actuales de Li Fan alcanzaron los 1.296 puntos, que le durarían un tiempo. Después de pensarlo un poco, Li Fan decidió no dedicarse inmediatamente al cultivo a puerta cerrada. En lugar de eso, buscó información sobre Xiao Xiuyuan. Había oído que esta persona podía obtener una gran cantidad de talismán de forma oculta del Salón de Talismán de la Alianza de los 10.000 Inmortales, lo que indicaba que tenía buenas conexiones. Mientras aprovechaba la oportunidad para comprar algunos talismanes espirituales, esperaba recopilar información sobre Xikong Ji. La isla de los 10.000 Inmortales estaba dividida aproximadamente en tres partes principales. En el área central más interna se encontraban los edificios oficiales de la Alianza de los 10.000 Inmortales, como la Cámara del Consejo, el Salón Marcial, el Salón de Medicina y el Salón Talismán. La zona media comprendía viviendas de cultivo desarrolladas individualmente, donde se podía adquirir una con suficientes puntos de contribución. Este fue un paso adelante respecto de estar confinado al pequeño espacio asignado por el espejo Tianxuan. Las instalaciones de estas cuevas eran comparables a las del espacio del espejo Tianxuan. La zona más exterior era una mezcla de zonas comerciales y residenciales. La plaza de transmisión y el espejo Tianxuan estaban ubicados en el límite entre esta área y la región de la morada de cultivo. Las residencias aquí solo proporcionaban la función de alojamiento más básica, sin un aumento de energía espiritual ni una conexión con el espejo Tianxuan. Si uno quería cultivar, todavía tenía que regresar al espacio del espejo Tianxuan. En cuanto a la zona comercial, eran tiendas independientes establecidas por varios cultivadores fuera del sistema comercial Tianxuan Mirror. Los precios de los productos en estas tiendas eran a menudo más bajos que los del espejo Tianxuan, pero no había garantía de la misma calidad. Xiao Xiuyuan había abierto una tienda aquí. Siguiendo la información obtenida del espejo Tianxuan, Li Fan llegó al lugar correspondiente. Salón de las 1000 millas. Li Fan miró el cartel ligeramente torcido y entró. La tienda no era grande y el suelo estaba lleno de diversos artículos. La voz de un hombre se oía débilmente. Les digo que estos 10 talismanes de forma oculta deben comercializarse al precio que acordamos anteriormente. No me importa cuánto haya bajado el precio ahora. ¿Qué? ¿Estás cancelando la transacción? ¿Ni siquiera quieres el depósito? Van. Maldita sea. Otro más. ¿Creen que es fácil intimidar a Xiao Xiuyuan? Un hombre de rostro rechoncho y piel oscura golpeó la mesa y rugió de frustración. Pero pronto se desplomó y murmuró para sí mismo, se acabó, se acabó. Yo, Xiao Xiuyuan, nunca pierdo acuerdos, pero ahora estoy atrapado con un gran lote de talismanes de ocultación de formas. En ese momento notó que un cliente había ingresado a la tienda. Sin embargo, no podía ver la cara de la persona, estaba claro que estaban usando un talismán de forma oculta. Habiendo visto a muchas personas así, Xiao Xiuyuan no prestó mucha atención. ¿Qué quieres?
talismanes de formación, píldoras de artefactos, tenemos de todo y descuentos para grandes cantidades. Él saludó perezosamente. ¿Cuánto cuesta un talismán de forma oculta? La otra parte preguntó. Los ojos de Xiao Xiuyuan se iluminaron y se puso enérgico. 10 puntos de contribución por talismán. ¿Cuántos quieres? Si quieres más de 10 te doy un 20% de descuento. Si quieres más de 100 te doy un 50% de descuento. Li Fan sonrió. No necesito tantos. 5 o 6 serán suficientes. Después de una pausa, Li Fan continuó, y tu precio no es el correcto. Antes de venir aquí, compré uno en el espejo Tianxuan. Un talismán de forma oculta que puede proteger el escrutinio de los cultivadores de Golden Core ahora tiene un precio de solo 20 puntos. ¿Por qué vendes estos de mala calidad a un precio tan alto? El rostro de Xiao Xiuyuan se estremeció ante las palabras y rápidamente cambió su tono. 8 puntos por talismán, no puedo bajar más. Hay que entender que hacer talismanes también tiene sus propios costes. Está bien, dame 6, dijo Li Fan sin regatear más. Temeroso de que Li Fan pudiera cambiar de opinión, Xiao Xiuyuan rápidamente eliminó 6 talismanes de forma oculta. ¿Cómo te gustaría comerciar? El Tianxuan Mirror no admitía transacciones anónimas. Si intercambiaran directamente puntos de contribución, sus identidades quedarían expuestas. Sin embargo, Li Fan ya se había preparado antes de venir. Piedras espirituales. Sacó 5 piedras espirituales de calidad media de su anillo de almacenamiento y se las entregó. Las piedras espirituales estándar fueron fabricadas conjuntamente por la Alianza de los 10.000 Inmortales y la Asociación de los 5 Ancianos. Tenían diferentes grados y equivalían a la moneda oficial del mundo del cultivo, con una prohibición única contra la falsificación. La relación de intercambio entre piedras espirituales de grado superior, alto, medio y bajo fue de 10-1. Dentro de la Alianza de los 10.000 Inmortales, una piedra espiritual de baja calidad podría intercambiarse por un punto de contribución en el espejo Tianxuan. Las 5 piedras espirituales de calidad media que entregó Li Fan equivalían a 50 puntos de contribución. No te molestes en hacerme cambios. Li Fan guardó el talismán de la forma oculta y preguntó casualmente, ¿aceptan negocios relacionados con la investigación de cultivadores? Xiao Xiuyuan inmediatamente se volvió cauteloso al escuchar esto. Examinó a Li Fan y después de mucha deliberación, apretó los dientes y dijo, sí, ¿por qué no lo haría? Ya estoy perdiendo dinero en mi negocio. Si no acepto algunos trabajos privados, no podré sobrevivir. ¿Cuál es el nombre y el nivel de cultivo? Xiao Xiuyuan preguntó en voz baja. Sicom Ji, condensación y en etapa intermedia. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C75. Encuentro con la ballena dragón capítulo 75. Encuentro con la ballena dragón. Tan pronto como Xiao Xiuyuan escuchó que el objetivo estaba solo en la etapa media de condensación de I, inmediatamente se relajó. Dijo con entusiasmo, tengan la seguridad de que es solo un cultivador menor en la etapa de condensación de I. Te garantizo que investigaré a fondo su vida. Sobre el precio. Li Fan sonrió. Solo soy un cultivador menor en la etapa de condensación de I. Creo que no debería ser demasiado caro. Xiao Xiuyuan quiso darse una bofetada y dijo a regañadientes, en esta línea de trabajo, siempre hay algún riesgo. ¿Qué tal este precio? Mostró un gesto de 8 con la mano. 40 puntos de contribución, ni un punto más, negó Li Fan con la cabeza. Oh, realmente estás regateando mucho. ¿Qué tal 60 puntos? De lo contrario, será otro acuerdo deficitario. Xiao Xiuyuan exclamó angustiado. Li Fan se giró para irse. Espera, espera. Xiao Xiuyuan detuvo apresuradamente a Li Fan. 50 puntos, eso es lo más bajo que puedo llegar, dijo con expresión de dolor. Li Fan se detuvo entonces. Primero, dame 10 puntos de contribución como depósito, dijo Xiao Xiuyuan, entregándole un talismán de comunicación a Li Fan. Una vez que haya resultados, te avisaré a través de este talismán. Li Fan aceptó el talismán y le entregó una piedra espiritual de grado medio a Xiao Xiuyuan. Sin prisa por irse, Li Fan comenzó a inspeccionar otros artículos que se vendían en la habitación. Al ver un gran cliente potencial,
Xiao Xiuyuan se entusiasmó aún más. ¿Qué más te gustaría? ¿Tienes alguna técnica de cultivo a la venta? Preferiblemente técnicas de escape, o algo similar al efecto de un talismán de forma oculta. Li Fan preguntó. La expresión de Xiao Xiuyuan se congeló. Jeje, ¿me estás gastando una broma? ¿Qué tal si miras otros artículos? ¿Qué tal este diagrama de matriz de ilusión? Definitivamente es un artículo de primer nivel. Una vez activado, puede atrapar un cultivador en etapa de condensación y durante un día. Esta espada de escarcha tampoco está mal, es apta para emboscadas. Oh, por favor no te vayas. Al salir de Toussaint Millehot, Li Fan regresó al espejo Tianxuan. Planeaba cultivar primero la técnica de ilusión espiritual del inframundo hasta las últimas etapas de la condensación y, una vez que el espíritu ilusorio de la llama azul se estabilizara por completo, podría liberarlo para el combate. Con el modo de cultivo auxiliar activado, Li Fan volvió a entrar en reclusión. Un mes después, en la isla oriental Dongfang Jiangxing, en el mar de Congyun. En las profundidades del mar, Li Fan ocultó su aura y siguió a un grupo de tiburones de llama. Había más de una docena de tiburones llama en este grupo, que actualmente rodeaban a una ballena de espalda carmesí solitaria. La ballena de espalda carmesí era enorme y generalmente se alimentaba de los cristales de fuego del fondo marino, con una piel tan dura como la roca. Los Flame Sharks tenían dientes afilados, movimientos rápidos y ataques coordinados. Aunque por ahora no podían infligir daños significativos a la ballena de espalda carmesí, poco a poco estaban desgastando su vitalidad. La ballena de espalda carmesí hizo algunos intentos de romper el bloqueo de los tiburones de llama, pero sin éxito. Poco a poco su resistencia se fue debilitando. Li Fan vio esta escena y supo que era el momento. El espíritu ilusorio de la llama azul se manifestó. Luego se convirtió en una fina luz azul, pasando rápidamente a través de cada uno de los más de una docena de tiburones llama y la ballena de espalda carmesí. Después de un momento, Li Fan regresó a su mar de conciencia. Los tiburones llama y las ballenas de espalda carmesí dejaron de moverse repentinamente. Entonces, un aliento frío brotó de su interior, congelándolos de adentro hacia afuera. En un instante aparecieron peculiares esculturas de hielo en el fondo del mar. Sus expresiones y posturas parecían reales, pero hacía tiempo que habían perdido el aliento de la vida. El poder del espíritu ilusorio de la llama azul es realmente notable. La mayoría de estas bestias marinas son equivalentes a la etapa de condensación y tienen piel y carne duras. Los métodos convencionales no lograrán perjudicarlos. Después de lanzar un ataque espiritual con el espíritu ilusorio de la llama azul, están tan indefensos como corderos esperando ser sacrificados, sin ninguna resistencia. Li Fan asintió, satisfecho con la prueba inicial del poder destructivo del espíritu ilusorio. No hace mucho, después de pasar más de 20 días, finalmente logró atravesar la técnica de ilusión espiritual del inframundo hasta la última etapa de la condensación y, para probar el poder del espíritu ilusorio y ganar algunos puntos de contribución, emprendió la tarea de cazar tiburones de llama para obtener sus núcleos de bestia. Cada núcleo de bestia obtuvo 5 puntos de contribución, totalizando alrededor de 60 puntos. Además de los materiales de Crimson Back Whale, esta tarea podría generar más de 80 puntos de contribución en total. Fue mejor que nada. En el pasado, solía ganar miles de puntos de contribución, por lo que esta escasa cantidad realmente no podía despertar ninguna emoción en Li Fan. Mientras Li Fan pensaba esto, se preparaba para cosechar los núcleos de las bestias de los tiburones de llama. De repente, sintió una figura tremendamente enorme acercándose desde las profundidades del mar. El rostro de Li Fan cambió y, sin preocuparse por los núcleos de bestias cercanos, se retiró rápidamente. Un monstruo marino de aspecto feroz, de color marrón oscuro, con protuberancias irregulares en la frente que parecían una mezcla entre un dragón y un pez, emergió repentinamente de las sombras del fondo del mar. Su enorme boca se abrió y se tragó una docena de tiburones llama junto con la ballena de espalda carmesí de un solo trago. Su cuerpo se balanceaba y el monstruo gigante nadaba en círculo antes de nadar hacia una determinada dirección. Li Fan, que apenas había evitado al monstruo gigante, aún no había reaccionado y observó impotente cómo le robaban su presa ante sus ojos. ¿Podría soportar esto? La ira aumentó dentro de Li Fan. Pero pronto,
El venerable mantra de refinamiento del corazón circuló, calmándolo un poco. Espera un minuto. ¿Podría este monstruo gigante ser el mismo que destruyó la isla donde se plantó Spirit Mist Grass? Parecía darse cuenta y Li Fan quedó atónito. Antes de aceptar la tarea de cazar ballenas carmesí, Li Fan había visto otra tarea de recompensa. Como esta tarea estaba relacionada de alguna manera con Li Fan, la examinó cuidadosamente. Resultó que el grupo de personas que anteriormente habían promocionado Spirit Mist Grass había sufrido casi todas grandes pérdidas, algunas de las cuales habían perdido toda su fortuna. La frustración y el resentimiento surgieron dentro de ellos, haciéndoles imposible concentrarse en el cultivo. Sin embargo, no se atrevieron a provocar a Greenwood Rebirth True Immortal y la Liga de los 10.000 Inmortales. Así, solo pudieron desahogar su ira contra la misteriosa bestia que había destruido la isla donde estaba plantada la hierba de niebla espiritual. Según testigos, el atacante era una ballena dragón. Estaba aproximadamente en la etapa de condensación y el guardián de la isla también era un cultivador de Chi Condensation. Sin embargo, la ballena dragón era enorme y los ataques del guardián eran como cosquillas, sin ningún efecto. La ballena dragón ignoró por completo al guardián, atravesó el conjunto protector de la isla y arrasó la isla, consumiendo la mayor parte de la hierba Spirit Mist. Después de esto, los cultivadores del núcleo dorado de la Liga de los 10.000 Inmortales llegaron tarde. La ballena dragón, después de recibir un golpe de un cultivador Golden Core, sorprendentemente no murió. Resultó gravemente herido y huyó de regreso a las profundidades del mar. El mar de Conjun era enorme y, a pesar de sus esfuerzos, estas personas no pudieron encontrar la ballena dragón incluso después de buscarla durante más de 10 días. Indefensos, cada uno de ellos aportó lo poco que les quedaba y juntos emitieron una tarea de recompensa. Aquellos que mataran a la ballena dragón recibirían 2.000 puntos de contribución. Debido a que esta ballena dragón estaba más allá de las capacidades de los cultivadores de Condensation, Li Fan, un simple cultivador de Chi Condensation, naturalmente no había asumido esta tarea antes. Pero la situación era diferente ahora. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C76. La ejecución de la ballena dragón capítulo 76. La ejecución de la ballena dragón. La ballena dragón, valorada en 2.000 puntos de contribución, apareció inesperadamente frente a Li Fan y se apoderó de la recompensa por su misión. ¿Cómo pudo Li Fan soportar esto? Es posible que un cultivador de Foundation Establishment no pueda lidiar con la ballena dragón, pero es posible que Li Fan no pueda matarla. Li Fan entrecerró los ojos y la intención de matar sin forma se fijó firmemente en la ballena dragón. Reaparecieron los susurros en sus oídos y las escenas alucinatorias. Sin embargo, esta vez, los efectos secundarios fueron considerablemente menores en comparación con cuando anteriormente se había unido al guardián de la Alianza de los 10.000 Inmortales. Li Fan se recuperó rápidamente, observando la figura desaparecida de la ballena dragón que se encontraba más adelante, y la siguió apresuradamente. La monstruosa ballena dragón desconocía por completo que había sido atacada con intención asesina. En ese momento estaba cazando en las profundidades del mar. La pulsación del bulto en la parte superior de su cabeza le indicó que se estaba acercando. Mientras continuara cazando así, en poco tiempo se produciría una transformación radical dentro de su cuerpo. Entonces finalmente podría deshacerse de esta fea forma y asumir la apariencia sagrada en su mente. La ballena dragón vagaba por las profundidades del mar, paseando tranquilamente como si estuviera en su propio jardín. No mucho después, encontró nuevamente una presa frente a él, única en su tipo. Otra ballena dragón. Esta era una hembra. Atraída por el poderoso aura masculina, la ballena dragón hembra nadó hacia allí, tratando de complacer. Sin embargo, la monstruosa ballena dragón, al observar esta existencia supuestamente hermosa entre sus parientes, sintió una sensación de náuseas y disgusto. ¿Este era de su propia especie? Verdaderamente absurdo. Una luz peligrosa parpadeó en los ojos de la monstruosa ballena dragón. Cuando la ballena dragón hembra se acercó, abrió su enorme boca y se la tragó entera sin piedad. ¡Qué criatura tan lamentable! Al digerir silenciosamente la carne y la sangre de su estómago, la monstruosa ballena dragón no pudo evitar recordar su pasado. Érase una vez, vagaba sin rumbo por las profundidades del mar como esta pobre criatura.
vivir según los instintos, comer, aparearse, sobrevivir. Pero un día, todo cambió de repente. Como si despertara de una larga pesadilla, comenzó a despertar su conciencia. Tenía un propósito. Quería volverse poderoso, tan fuerte como aquellas criaturas que volaban sobre la superficie del mar todo el día. En su mente, encontró una plétora de conocimientos aparentemente de la nada. Sabía qué cosas podía consumir para crecer más rápido. Sus instintos también se volvieron más precisos. En ciertos lugares del fondo del mar, cada vez que se acercaba, sentía un peligro increíble. Así que siempre evitaba estas zonas para comer. Su velocidad de crecimiento aumentó rápidamente y se volvió más inteligente. Poco a poco, incluso pudo detectar cosas que le serían útiles en la superficie del mar desde el fondo del mar. Así, por primera vez en su vida, salió corriendo del mar y se deleitó en las islas. Y justo cuando el peligro se acercaba, se fue rápidamente. Desde entonces, apareció un bulto en su frente. Y en su mente apareció la imagen de una bestia mítica inmensamente poderosa. Una sensación instintiva le dijo que este era el poder oculto en lo profundo de su linaje. Mientras siguiera devorando, también podría llegar a ser tan poderoso como sus antepasados. Sí. Devorando sin descanso. Nadie pudo detenerlo. Una aura peligrosa arrebató a la monstruosa ballena dragón de sus recuerdos. De repente se dio cuenta de que una enorme serpiente marina estaba bloqueando su camino. En sus recuerdos, esta serpiente marina había vivido durante mucho tiempo. Había sido el señor supremo de esta zona marítima desde que nació la monstruosa ballena dragón. Érase una vez, por seguridad, que evitaba a la serpiente marina. Sin embargo, los tiempos han cambiado ahora. Un indicio de codicia brilló en los ojos de la monstruosa ballena dragón mientras se lanzaba hacia la serpiente marina. Después de una feroz batalla, el fondo marino se tiñó de rojo con sangre. La monstruosa ballena dragón se tragó las partes más valiosas de la serpiente marina. Una energía suave brotaba continuamente de su estómago, curando sus heridas. La ballena dragón se sintió un poco emocionada. Aunque resultó herido, valió la pena. Mientras absorbiera completamente la energía de la serpiente marina. Antes de que pudiera empezar a soñar despierto, otra presencia peligrosa se acercó rápidamente desde la distancia. ¿Fue ese pulpo gigante? ¿Por qué hoy todo parecía venir a la vez? Bueno, vamos a tragárnoslos a todos. La ballena dragón rugió y entabló una batalla con el pulpo gigante. Después de mucho tiempo, el gigantesco cuerpo del pulpo fue destrozado. Pero la monstruosa ballena dragón también estaba cubierta de heridas. Antes de poder consumir y absorber al pulpo, sintió que se acercaban 3 o 4 auras peligrosas no muy lejos. Fue realmente un día de mala suerte. Aceleró su velocidad, queriendo alejarse de estas molestas criaturas. Pero fue interminable. Dondequiera que iba, se encontraba con enemigos que lanzaban ataques contra él. Incluso aquellos que claramente no eran compatibles atacarían como si se hubieran vuelto locos y hubieran muerto. Al principio pensó en darles una lección a estas plagas, pero pronto solo pudo huir presa del pánico. Porque había demasiadas de estas plagas y no había descansado en mucho tiempo, agotándose cada vez más. La ballena dragón sintió que algo andaba mal. Pero no sabía dónde estaba el problema. La persecución y los ataques de otras criaturas submarinas parecían interminables. La conciencia de la ballena dragón comenzó a nublarse. Hasta el momento antes de la muerte, vio vagamente aparecer ante él un fantasma que brillaba con luz azul. Entonces su conciencia quedó completamente congelada. El espíritu ilusorio de la llama azul asestó el golpe final a esta monstruosa ballena dragón, y Li Fan finalmente respiró aliviado. El bloqueo de la intención asesina informe se disipó y las criaturas del fondo marino circundante, que lo habían estado mirando atentamente, dudaron y dejaron de acercarse. El tiempo que llevó cazar la ballena dragón superó con creces las expectativas de Li Fan. Esta monstruosa bestia era demasiado poderosa. Al recordar las grandes batallas que presenció entre varias feroces criaturas marinas a lo largo del camino, Li Fan todavía estaba asombrado. Afortunadamente, por muy fuerte que fuera, no podía soportar un consumo interminable.
Li Fan tardó más de 20 días en total en agotar y matar finalmente a esta monstruosa ballena dragón. Esto demostró cuán tenaz era su vitalidad. Un cultivador común y corriente del establecimiento fundacional no tendría ninguna posibilidad contra una bestia así. La intención asesina informe es verdaderamente digna de ser comprendida a partir de la intención asesina del cielo y la tierra. Es realmente formidable. Después de haber cazado sin esfuerzo la monstruosa ballena dragón y haber obtenido 2000 puntos de contribución, Li Fan no pudo evitar sentirse un poco encantado. La ballena dragón es demasiado grande y no puedo colocarla en el anillo de almacenamiento. Solo puedo cortar unos pocos trozos con características y valor obvios. Li Fan miró el cadáver de la ballena dragón frente a él, contemplando para sí mismo. Después de un duro trabajo, Li Fan desmembró la ballena dragón. Justo cuando estaba a punto de irse, de repente le vino a la mente algo. Escuché que los estómagos de estas ballenas dragón a menudo contienen cosas que son difíciles de digerir. Con el paso de los años, se agregan en masa. Puede utilizarse como material de alquimia poco común y también merece bastantes puntos de contribución. Siguiendo el principio de no perder oportunidades, Li Fan comenzó a buscar en el estómago de la monstruosa ballena dragón. El estómago de esta ballena dragón es realmente diverso, con todo tipo de cosas. ¿Qué es esto? Li Fan recogió un objeto redondo, semidigerido, parecido a una cuenta, y se sintió extrañamente familiar. Pronto se dio cuenta. ¿No es esta una perla Liuli? Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C77. Técnica de acecho de sombras capítulo 77. Técnica de acecho de sombras. Li Fan encontró muchas perlas de Liuli sin digerir dentro del estómago de la ballena dragón. Deberían ser los restos de un banco de peces Liuli que la ballena dragón se había tragado. Parece que desde que maté a ese pez Liuli gigante, la situación de la escuela de peces Liuli se ha vuelto precaria, reflexionó Li Fan. Además de las perlas Liuli, también había medio trozo de coral, una espina de pescado brillante y varios otros elementos diversos. A Li Fan no le importaba si los reconocía o no, los empacó todos. Finalmente, después de volver a comprobarlo para asegurarse de que no se perdiera nada, Li Fan se fue en silencio. No hubo conversación en el camino y regresó sano y salvo a la alianza de los 10.000 inmortales. Después de entregar el cadáver de la ballena dragón, Li Fan cambió todo lo que había recogido de su estómago por puntos de contribución. Un total de 320 puntos. Posteriormente, a través de una evaluación, la alianza de los 10.000 inmortales confirmó que el cadáver de ballena dragón que Li Fan entregó era de hecho el que había atacado la isla antes. De esta forma recibió la recompensa por la tarea de 2.000 puntos. Sumando los 450 puntos restantes anteriores, Li Fan ahora tenía un total de 2.770 puntos de contribución que podía usar. Con tantos puntos de aportación, debería poder elegir una técnica satisfactoria. Actualmente, Li Fan carecía de un método para ocultar su propia aura y rastrear a los demás. Este tipo de técnicas eran bastante raras, pero solo para la etapa de condensación y 2.770 puntos de contribución fueron más que suficientes. Li Fan comenzó su selección en el Tianzuan Mirror. En ese momento, en 10,000 Immortals Alliance, la tarea de cazar la ballena dragón, que alguna vez había dejado indefensos a muchos cultivadores de la etapa del establecimiento de la fundación, en realidad fue completada por un cultivador de condensación y este inusual suceso llamó inmediatamente la atención de muchas personas. El grupo de personas que inicialmente habían encargado conjuntamente la tarea estaba especialmente desconcertado. ¿Condensación y tardía, Li Fan? ¿Quién es esta persona? ¿No se dijo que la ballena dragón podía resistir los ataques de los cultivadores de Golden Core? ¿Cómo logró Li Fan matarlo? ¿Será que esta persona está ocultando su base de cultivo? ¿Es este compañero taoísta un recién llegado a nuestra alianza de los 10.000 inmortales? ¿Cómo pudo ocultar su base de cultivo frente al espejo Tianzuan? Imposible. De hecho, esta persona sin duda posee la fuerza de la etapa tardía de condensación y lo he confirmado con alguien. Esengao le recomendó unirse a la alianza de los 10.000 inmortales no hace mucho. Oh. Entonces, ¿cómo lo logró esta persona? ¿Podría ser que esta persona posea algunos tesoros extraordinarios?
Un cultivador de Chi Condensation que logró algo que ni siquiera los cultivadores de Foundation Establishment podían lograr naturalmente despertó varios pensamientos. En ese momento, una voz desdeñosa dijo, «Deja de adivinar». La información más reciente es que este niño simplemente tuvo suerte. Esta declaración inmediatamente llamó mucho la atención. Compañero taoísta Zhou Peng, ¿qué quieres decir con eso? Sí, qué suerte. ¿Cómo es eso posible? Zhou Peng suspiró, yo tampoco lo puedo creer, pero es la verdad. Entonces, compañero taoísta Zhou Peng, ¿qué estás diciendo exactamente? El cadáver de la ballena dragón fue enviado al anciano Sol del Salón de los Secretos Celestiales para su análisis. La conclusión a la que se llegó fue que esta ballena dragón había luchado contra al menos 3 gigantes marinos del mismo nivel antes de morir. La mayoría de las heridas en su cuerpo fueron dejadas por estos gigantes marinos. Antes de morir, esta ballena dragón ya estaba en su último aliento. Incluso si ese niño no hubiera intervenido, esta ballena dragón no habría sobrevivido mucho más tiempo. Después de que Zhou Peng terminó de hablar, los alrededores quedaron en silencio. Aunque era un poco increíble, el nombre del anciano Sol del Salón de los Secretos Celestiales era bastante conocido por todos. Así pues, la conclusión a la que llegó todavía era relativamente creíble. Se dice que la ballena dragón mostró signos de transformarse en dragón. Quizás por eso atrajo la codicia de otras bestias gigantes. Eso tiene sentido. Para las bestias capaces de devorarse unas a otras para evolucionar, aquellas que han despertado así sus linajes ancestrales son las más beneficiosas. Oh, este chico de Chi Condensation inesperadamente tiene mucha suerte. Es verdaderamente envidiable. Esos son 2000 puntos de contribución. La gente que estaba alrededor asintió en señal de acuerdo. Li Fan ya estaba preparado para el posible impacto de completar la tarea de recompensa de la ballena dragón. Pero él no tenía miedo en absoluto. Porque no importa cómo lo miraras, la ballena dragón murió debido a la matanza mutua entre bestias gigantes. Tuvo suerte de recoger el botín. Por 2.000 puntos de contribución, valía la pena correr un poco de riesgo. Dejando este asunto de lado, después de un periodo de búsqueda y comparación, Li Fan decidió su técnica de objetivo. Técnica de acecho de sombras. La técnica sobresalió en el seguimiento y ocultación. Una vez encerrado en el oponente, podía seguirlo de cerca como su sombra, lo que dificultaba que el oponente se deshiciera de él. Incluso podría esconderse como una sombra en la oscuridad, haciendo imposible que el oponente lo detecte. Naturalmente, un efecto tan milagroso tuvo un precio. 1800 puntos de contribución. Li Fan no dudó y lo compró directamente. Justo cuando Li Fan se preparaba para entrar en reclusión para el cultivo, de repente recibió un mensaje de talismán de comunicación de Esengao. Compañero taoísta Li Fan. No esperaba que el cultivador que mató a la ballena dragón fueras realmente tú. Pensé que era otro cultivador con el mismo nombre, el mismo apellido y el mismo reino que tú. Alguien me preguntó sobre tu situación, y solo entonces confirmé que efectivamente fuiste tú quien mató a esa ballena dragón. Esengao parecía inusualmente emocionado. Está bien, está bien. Por fin te has desahogado por mí. No tienes idea, hoy en día, cada vez que cierro los ojos, todo lo que veo es la imagen de los precios de Spirit Mist Grass cayendo en picado. Li Fan se quedó en silencio por un momento y luego respondió, es solo buena suerte. Al realizar la misión, me encontré con esa ballena dragón luchando contra otros gigantes, así que tuve suerte. Poco después de enviar el mensaje, Esengao respondió inmediatamente. La suerte también es parte de la fuerza, compañero taoísta. Tu talento y suerte son extraordinarios, tu futuro seguramente será prometedor. Antes de que Li Fan pudiera decidir una respuesta, Esengao envió otro mensaje. ¿Puedo pedirte un favor? Oh. ¿Qué pasa? Bueno, quiero pedirle a mi compañero taoísta que actúe temporalmente como guardián en la isla Liuli por mí. ¿Qué opinas? ¿Guardia temporalmente? Li Fan tenía un poco de curiosidad. El Esengao lo explicó apresuradamente. Anteriormente, debido al incidente con Spirit Mist Grass, perdí la mayoría de mis ahorros de estos años. Me estoy alejando cada vez más de la técnica del alma naciente por la que quiero intercambiar.
No estoy reconciliado. Casualmente, algunos compañeros taoístas descubrieron recientemente una cueva antigua y me invitaron a explorarla juntos. Según ellos, esta cueva debería haber sido sellada antes de la gran calamidad, y seguramente habrá muchos tesoros raros en su interior, e incluso la existencia de técnicas no es imposible. Si puedo obtener algunas ganancias, también puedo compensar mis pérdidas. Entonces decidí arriesgarme. Li Fan pensó por un momento y no respondió de inmediato. En lugar de eso, preguntó, «Me pregunto cuánto tiempo necesitas que supervise temporalmente». El Zengao respondió rápidamente, «No tardaré mucho. Al menos 1 o 2 años, como máximo 3 o 4 años». Contacto 2. Mi simulación de longevidad C78. La inauguración del Palacio Celestial del Agua Nubosa. Capítulo 78. La apertura del Palacio Celestial del Agua Nubosa. Lo siento. Realmente estoy indefenso en este asunto. Tengo la premonición de que un avance es inminente y necesito salir a buscar oportunidades dentro de los próximos 2 años. No puedo proteger la isla Liuli durante un periodo prolongado, respondió Li Fan. El Palacio Celestial de Cloudwater se inauguraría en poco más de 1 año. Li Fan estaba decidido a no perder la oportunidad de ingresar temprano solo por una pequeña cantidad de puntos de contribución obtenidos como guardia. Él rechazó directamente la petición de Zengao. Ya veo. Tendré que encontrar a alguien más entonces. Le deseo éxito en llegar pronto a Foundation Establishment. El Zengao respondió con pesar. No se intercambiaron más mensajes a través del talismán de comunicación. Li Fan no prestó mucha atención, en cambio, gastó puntos de contribución para activar el modo de cultivo auxiliar. Comenzó a cultivar la técnica de la sombra acechadora. Después de todo, era una técnica auxiliar y cultivar la técnica de la sombra acechadora era mucho más simple en comparación con las otras 2 técnicas. Con el doble impulso del cultivo aumentado y la perla dorada de Liuli, en menos de 10 días, Li Fan la había cultivado hasta la etapa posterior de la condensación de Yi. En ese momento, Li Fan estaba probando los efectos de la técnica de la sombra acechante. Con 100 puntos de contribución, simuló la búsqueda de un cultivador del establecimiento de la fundación en el espejo Tianzuan. El espacio circundante se transformó en cadenas montañosas continuas. En las montañas, una figura volaba rápidamente hacia la distancia. Ese era el objetivo fijado para la caza. Mientras Li Fan observaba cómo la figura se alejaba, activó la técnica y su figura se oscureció repentinamente. Era como si estuviera cubierto con un velo oscuro, lo que hacía difícil detectarlo entre las omnipresentes sombras. Cuando el objetivo estaba a punto de desaparecer de la vista, Li Fan aceleró abruptamente, alcanzando una ráfaga de velocidad. En comparación con el simple vuelo de control del viento que había aprendido antes, la velocidad de Li Fan había aumentado considerablemente. Parecía haber una conexión sutil con el objetivo bloqueado, aumentando la velocidad de Li Fan hasta cierto punto. Era como si Li Fan realmente se hubiera convertido en la sombra del objetivo, lo que hacía imposible que el objetivo se deshiciera de él. Podía saltar continuamente y navegar a través de las sombras en el suelo. En poco tiempo, Li Fan alcanzó la figura que tenía por delante. El entorno se desdibujó por un momento y la ilusión de montañas, ríos y el cultivador desapareció simultáneamente. Una vez más, regresó a un espacio completamente oscuro. La caza concluyó y Li Fan quedó bastante satisfecho con la técnica de la sombra acechadora. Su efecto de ocultar el aura era sobresaliente, especialmente cuando se combinaba con el talismán de la forma ocultadora. Haría que fuera aún más difícil para otros detectarlo. Aunque Zhikong Ji parecía un poco misterioso, su cultivo debería estar en la última etapa de la condensación y Li Fan había hecho amplios preparativos y tenía un plan bien diseñado. El robo del mapa de agua en las nubes no debería plantear problemas importantes. Ahora que todo estaba en su lugar, esperaba la información de Xiao Xiuyuan y la inauguración oficial del Palacio Celestial de Cloudwater. En el espejo Tianzuan, los ojos de Li Fan estaban profundos mientras miraba a lo lejos. 2 meses después, Isla Alianza de los 10.000 Inmortales, Thousand Mile Hall. Después de recibir un mensaje de Xiao Xiuyuan, Li Fan activó el talismán de la forma oculta y se apresuró. Al reunirse con Xiao Xiuyuan, fingió estar enojado y dijo, «¿Cómo funciona Thousand Mile Hall?»
Simplemente un simple cultivador de condensación y tomó mucho tiempo recopilar información. Pensé que todos lo habían olvidado y me estaba preparando para encontrar a alguien más. Xiao Xiuyuan parecía un poco avergonzado, pero rápidamente agarró a Li Fan y activó la formación de la tienda para aislar las miradas indiscretas. Luego explicó en voz baja, por favor, baja la voz. Hubo razones para el retraso. La expresión de Li Fan cambió ligeramente, esperando más explicaciones. Jeje, para ser honesto, la dificultad de esta tarea superó mis expectativas. Los 50 puntos de contribución que acordamos la última vez fueron realmente demasiado pocos. ¿Sabes? Tuve que buscar ayuda de un estudiante de último año en la última etapa del establecimiento de la fundación para completar esta tarea. Xiao Xiuyuan miró a Li Fan y le dio implicaciones obvias. ¿Qué? ¿Estás intentando renegociar el precio? Li Fan entrecerró los ojos y miró a Xiao Xiuyuan con expresión disgustada. Xiao Xiuyuan se rascó la cabeza. ¿Podrías añadir algunos puntos más? Li Fan se giró para irse. Xiao Xiuyuan entró en pánico y casi saltó. Dios mío, mi querido antepasado, mi suerte es realmente mala. 2 acuerdos consecutivos con pérdidas de dinero. Está bien, me ceñiré a lo que acordamos, 50 es, apretó los dientes y dijo. Aquí, sumado al depósito anterior, suma exactamente 50 puntos de contribución, dijo Li Fan con frialdad, arrojando 4 piedras espirituales de calidad media. No voy a ganar mucho dinero contigo, dijo Xiao Xiuyuan, recibiendo las piedras espirituales con cara irónica y luego entregándole un comprobante de jade a Li Fan. Li Fan tomó la hoja de jade y la examinó con su sentido divino, cambiando su expresión. Luego guardó el trozo de jade y se fue. Al observar la figura saliente de Li Fan, la expresión obsequiosa en el rostro de Xiao Xiuyuan desapareció repentinamente. Acarició las piedras espirituales en su mano, emitiendo una mueca de desprecio. Uno es misterioso, con antecedentes desconocidos, el otro es reservado, con motivos poco claros. Me gustaría ver qué están haciendo ustedes dos. En el espejo Tianxuan, Li Fan volvió a leer atentamente el contenido del trozo de jade y luego lo destruyó. ¿2 personas? Li Fan frunció ligeramente el ceño y se sintió un poco problemático. Según la información recopilada por Xiao Xiuyuan, Sicom Ji generalmente mantenía un perfil bajo y rara vez aparecía. Tenía un buen amigo llamado Bai Li Chen, también cultivador masculino. La fuerza de Bai Li Chen era ligeramente más débil, en el nivel medio de condensación y Sicom Ji y Bai Li Chen parecían tener una relación extremadamente buena, permaneciendo siempre juntos cada vez que salían, inseparables. Además, ambos parecían tener un cierto tipo de técnica de ataque combinada. Durante las batallas, cooperaron sin problemas, sus mentes se conectaron, pareciéndose a una sola persona. Estos 2 individuos generalmente permanecían en la isla Alianza de los 10.000 Inmortales y rara vez se aventuraban a salir excepto para completar tareas y acumular puntos de contribución. Sin embargo, durante la investigación de Xiao Xiuyuan, ambos desaparecieron misteriosamente una vez. Después de abandonar la isla Alianza de los 10.000 Inmortales, desaparecieron y se desconocía a dónde habían ido. ¿Quién es este Bai Li Chen y por qué no tengo ninguna impresión de él? Li Fan lo recordó cuidadosamente pero no pudo encontrar ninguna información sobre Bai Li Chen en su memoria. Parece que esta persona podría haber perecido en las ruinas del Palacio Celestial de Cloudwater. Sin embargo, no esperaba tener que lidiar con otro cultivador. Mis preparativos actuales parecen insuficientes. Afortunadamente, todavía hay mucho tiempo. Los pensamientos surgieron en su mente y Li Fan comenzó a planificar nuevamente. 1 año después. En el 11º año en la región central del mar de Kongyun. La tormenta que se había estado gestando en el cielo durante varios meses rugía continuamente. La gruesa capa de nubes de vórtice se había vuelto negra y giraba lentamente, acumulando energía continuamente. Las nubes parecían paredes gruesas que custodiaban el centro del vórtice. Allí, las luces azules parpadeaban constantemente. Con cada parpadeo, parecían producirse algunos cambios inexplicables en esta zona del mar central. Esta anomalía atrajo naturalmente a innumerables cultivadores.
Incluso hubo rumores de que la ruina de una antigua secta estaba a punto de manifestarse en este lugar. Así, en estos últimos meses, la reunión de cultivadores se ha vuelto cada vez más prominente. Li Fan, naturalmente, estaba entre ellos. Su mirada recorrió a la multitud y se detuvo discretamente en Sikon Ji y Bai Li Chen. Luego, vio a Xiao Xiuyuan entre la multitud. Xiao Xiuyuan estaba mirando la capa de nubes de vórtice en el cielo, luciendo bastante emocionado. Probablemente piensa que ha encontrado una oportunidad y que puede obtener algunas ganancias. Lo que no sabe es que simplemente está cavando su propia tumba. Un brillo frío brilló en los ojos de Li Fan. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C79, jefe de la sala de enseñanza capítulo 79, jefe de la sala de enseñanza. A medida que la nube de vórtices continuaba girando, parecía generar una atracción inexplicable. Todas las nubes en todo el cielo del mar de Conjun fueron absorbidas lentamente y se fusionaron en él. La escala se hizo cada vez más amplia y ocupó todo el campo de visión. Solo mirar hacia arriba daba una sensación asfixiante. La frecuencia de los destellos azules en el centro del vórtice también se aceleró. Finalmente, cuando todo llegó a un punto crítico. En el centro del vórtice, la luz azul estalló repentinamente. Después de formar un anillo, se extendió continuamente hacia afuera desde el centro del vórtice. La velocidad a la que se expandió el anillo fue extremadamente rápida. Cuando la gente lo vio por primera vez, todavía estaba dentro de la capa de nubes de vórtice. En un abrir y cerrar de ojos, arrasó con todos los cultivadores presentes. Sin tiempo para que sus rostros mostraran una expresión de conmoción, los que fueron arrastrados por la luz azul desaparecieron como ilusiones. La luz azul continuó extendiéndose hacia afuera. Si uno pudiera observar el fenómeno desde 10.000 metros en el cielo, vería que este anillo de luz azul se extendió desde la zona central del mar hasta todo el mar de Conjun en un tiempo extremadamente corto. Llegó al final de la zona del mar y se detuvo. Entonces, de repente se contrajo. Con una velocidad varias veces mayor que la expansión, colapsó de nuevo a su punto original. La luz azul instantáneamente se volvió extremadamente brillante. La tormenta en la capa de nubes de vórtice se detuvo. Los gruesos cúmulos, que tenían miles de kilómetros de espesor y decenas de miles de kilómetros de largo, parecían ser apretados y amasados por una mano gigante invisible. Al mismo tiempo, en el mar de Conjun, innumerables puntos azules se separaron de la superficie del mar desde varios lugares, flotando y acumulándose, avanzando rápidamente hacia las nubes de arriba. Poco a poco, los gruesos cúmulos, en su constante movimiento silencioso, formaron una estructura continua similar a un edificio. Luego, los puntos azules atrajeron vapor de agua brumoso que flotaba desde abajo. La capa de nubes se volvió gradualmente azul y transparente. Esta anomalía duró un cuarto de hora. Finalmente, un enorme palacio celestial, que reunía nubes y agua, translúcidas y azules por todas partes, apareció sobre el mar de Conjun. El palacio celestial de agua nublada, sellado durante miles de años, reapareció en el mundo. Al frente, la batalla es intensa y todas las sectas principales han sufrido grandes pérdidas. Mi palacio celestial de agua nubosa, como líder de las sectas en el mar de Conjun, no es una excepción. No sé cuántos hermanos mayores han muerto en el campo de batalla. El maestro de la secta me confió salir y reclutar discípulos antes de irse. No puedo fallar en su encomienda. Afortunadamente, este viaje fue bastante fructífero. Li Fan recuperó gradualmente la conciencia. Mirando a su alrededor, vio una plaza con más de 100 cultivadores tirados por todos lados. Sin embargo, toda la ropa de los cultivadores se había vuelto azul y blanca, con caracteres apenas visibles como nube y agua. Frente a la multitud, un hombre alto y guapo vestido de blanco murmuraba algo para sí mismo. El hombre vestido de blanco parecía bastante guapo, pero se podía ver un toque de indiferencia en su expresión. Al ver esta escena, Li Fan, recordando lo que había escuchado en su vida anterior, supo que había ingresado con éxito al Palacio Celestial de Cloudwater. En ese momento no podía actuar precipitadamente y tenía que esperar tranquilamente a que se desarrollara la trama. Entonces ocultó su aliento y permaneció inmóvil. Poco a poco, el grupo de cultivadores de la plaza comenzó a despertar.
Cuando vieron claramente su situación, algunos de ellos se emocionaron un poco. ¿Qué pasa? ¿Dónde está este lugar? Recuerdo que estábamos cerca de esa nube de vórtice, ¿no? Además, ¿qué pasa con esta ropa? Notaron al hombre vestido de blanco frente a ellos, que se destacaba entre la multitud. Inmediatamente alguien preguntó con impaciencia, «Oye, tú, el chico de blanco, ¿nos trajiste aquí? ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu propósito?» El hombre de blanco finalmente se despertó de su murmullo. Mirando al grupo de cultivadores frente a él, una sonrisa alegre apareció en su rostro. «Oh, finalmente estás despierto. A continuación, quédate callado. Te voy a explicar algunos asuntos importantes». Antes de que pudiera terminar de hablar, fue interrumpido con impaciencia. «Deja ya de tonterías y dinos dónde está este lugar». Un toque de diversión apareció en la comisura de la boca del hombre. Sacudió la cabeza. Parece que los recién llegados esta vez no son muy obedientes. Sin mucho movimiento, miró a la persona que habló. Se encendió una luz azul y a la persona que había hablado antes le cortaron la cabeza. La plaza, que antes era ruidosa, de repente se volvió extremadamente silenciosa. Algunos de los cultivadores estaban asustados, mientras que otros de repente se dieron cuenta de algo. El hombre de blanco parecía satisfecho mientras observaba a la multitud ahora tranquila. Habló con calma. «Soy Intang, el jefe de la sala de enseñanza en el Palacio Celestial del Agua Nubosa. Deberías dirigirte a mí como hermano mayor In. Todos ustedes son discípulos externos reclutados por mí esta vez. En los próximos meses, siempre que puedas aprobar mis diversas pruebas, podrás unirte oficialmente al Palacio Celestial de Cloudwater. Por supuesto, hay algunos puntos que debes recordar. El primer punto es mostrar suficiente respeto al hermano mayor In. Lo que yo diga, debes hacerlo. Como habéis visto, las consecuencias de la desobediencia. El segundo punto. Intang continuó explicando. Los cultivadores de abajo parecían tranquilos en la superficie, pero ya se comunicaban entre sí a través de sus sentidos divinos. ¿Alguien sabe qué está pasando? Esto es extraño. El Palacio Celestial de Cloudwater parece ser una ruina sectaria envuelta en anomalías. ¿Es Intang una persona real? Definitivamente no es una persona viva. ¿No has visto que no tiene aura alguna? No te asustes, la anomalía tiene sus propias reglas. Mientras sigamos lo que dice Intang, no debería haber ningún peligro inmediato. Li Fan miró sutilmente hacia Sikon Ji y Bai Li Chen. Estos dos individuos permanecieron serenos como si ya supieran que se encontrarían con una anomalía. O tal vez, incluso si fuera una anomalía, ¿estos dos estaban completamente preparados para ello? Li Fan luego miró a Intang. Basado en sus recuerdos de la exploración del Palacio Celestial de Cloudwater de su vida anterior, Intang fue el primer puesto de control en ingresar al Palacio Celestial de Cloudwater. No era una persona viva sino una entidad similar a una anomalía. Lo que sea que haya dicho es la regla de esta anomalía. Si querías seguir vivo, tenías que acatarlo. Y solo probando sus exámenes podrías obtener la calificación para explorar varias partes del Palacio Celestial de Cloudwater. Intang finalmente terminó de hablar. Aplaudió, hoy se hace tarde. Déjame llevarte a descansar. Mañana temprano comenzaremos oficialmente las pruebas. Sígueme. Dicho esto, se giró y caminó hacia el exterior de la plaza. La gran mayoría de los cultivadores, incluidos Sikon Ji y Bai Li Chen, siguieron obedientemente a Intang vestido de blanco. Li Fan también lo siguió de cerca. Solo un número muy pequeño de personas intercambiaron miradas y no siguieron a la multitud. En lugar de eso, corrieron en la dirección opuesta, intentando irse. Intang parecía no estar al tanto de las acciones de estas personas y no mostró ninguna reacción. Estas personas estaban a punto de escapar y su velocidad de vuelo aumentó. No se dieron cuenta de que a medida que se alejaban de Intang, emergía cada vez más luz azul de sus cuerpos. Finalmente, después de volar una distancia, todas estas personas se convirtieron en cadáveres secos, cayendo pesadamente al suelo. Contacto, tos. Mi simulación de longevidad C80. Recuerda dormir temprano. Capítulo 80. Recuerda dormir temprano.
Los cultivadores que seguían detrás de Intan notaron la escena a lo lejos y todos quedaron en shock. ¡Qué panda de tontos! Ya dije que nos encontramos con una anomalía, pero intentaron escapar. Realmente no saben cómo se escribe muerte. Conozco a uno de ellos, un cultivador de Foundation Establishment llamado San Cairón. Sus técnicas de Dao eran bastante impresionantes, nunca esperé que muriera tan silenciosamente. Es extraño, cuando murieron, ¿por qué no vimos ninguna declaración de los cielos y de la tierra? Amigo, ¿es esta la primera vez que oyes hablar de una anomalía? Bajo el manto de la anomalía se establecen sus propias reglas. La mayoría de los conocimientos comunes no son válidos. Así que debemos tener cuidado. Gracias por el consejo. Mientras caminaban, se comunicaban a través de sus sentidos divinos, variando sus expresiones. No mucho después, Intan condujo a todos a un edificio alto. En el centro había un pasillo recto. A ambos lados del pasillo había pequeñas habitaciones. Dentro de cada habitación no había otras decoraciones. Solo había 5 camas de madera colocadas de forma sencilla. Está bien. Descansa aquí por la noche. Reúnanse en la plaza temprano mañana por la mañana. Intan se dio la vuelta y les dijo a todos. Después de hablar, negó con la cabeza y se fue. Ah, cierto, recuerda dormir temprano. Después de que su figura desapareció, la voz de Intan volvió a resonar débilmente. Al ver desaparecer la anomalía, los cultivadores de la plaza finalmente respiraron aliviados. La mayoría de ellos estaban familiarizados entre sí, por lo que encontraron habitaciones juntos. Naturalmente, Sikon Ji y Bai Li Chen se quedaron en la misma habitación. Li Fei no se obligó a ir y simplemente eligió otra habitación relativamente cercana a la de ellos. Ya había 2 personas dentro de la habitación. Estos 2 también se conocían y actualmente se comunicaban entre sí utilizando sus sentidos divinos. Li Fan no los saludó. Se acostó directamente sobre la cama, haciendo circular el venerable mantra de refinamiento del corazón, calmando su mente y disipando las distracciones. Al poco tiempo cayó en un sueño profundo. Las 2 personas que todavía conversaban se dieron cuenta de esto y quedaron momentáneamente atónitas. Entonces se dieron cuenta de lo que estaba pasando. De repente sus rostros palidecieron, como si hubieran sido golpeados por un horror repentino. Entonces, rápidamente dejaron de comunicarse y se obligaron a dormir. Sin embargo, no todos podían percibir con claridad lo que estaba a punto de suceder. Todavía había mucha gente intercambiando lo que habían visto y oído hoy con sus compañeros y expresando su entusiasmo por los posibles tesoros en las nuevas ruinas del Palacio Celestial de Cloudwater. Sus expresiones estaban llenas de emoción, lo que dificultaba conciliar el sueño. El tiempo pasó poco a poco. Se desconocía cuánto tiempo había pasado. De repente, todas las luces de este alto edificio se apagaron. En la oscuridad, la voz de Intan resonó suavemente. Dios mío, estos recién llegados no son muy obedientes, ¿verdad? Ya dije que me durmiera temprano. ¿Cómo es que hasta ahora tanta gente todavía no ha descansado? Si retrasa el examen de mañana, eso no sería bueno. Como no puedes dormir, déjame ayudarte. Chapoteo. 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 Los sonidos escalofriantes seguían sonando. Innumerables cultivadores perdieron la vida sin poder emitir un grito. En ese momento, todos los presentes finalmente entendieron que las palabras anteriores de Intan, recuerda dormir temprano, no eran una broma. Pero ya era demasiado tarde. El aliento de muchos cultivadores desaparecía continuamente. Algunos querían gritar, despertando a los que ya estaban dormidos. Pero tan pronto como salió el sonido, se detuvo abruptamente. El asesinato y la muerte se extendieron en la oscuridad. Bajo esta atmósfera aterradora, algunos cultivadores que no se habían quedado dormidos finalmente no pudieron soportarlo. Sus auras aumentaron, preparándose para usar todas sus fuerzas y enfrentarse a Intan de blanco hasta la muerte. Intan resopló fríamente, aparentemente ofendido. La luz azul parpadeó y luego se apagó. Como resultado, aquellos cultivadores que querían resistir cayeron en silencio y sin repercusiones. Después de matar a estas personas, el estado de ánimo de Intan pareció mejorar un poco.
Esta tarea es realmente agotadora. Si no fuera por el hecho de que el maestro de la secta, los hermanos marciales mayores y las hermanas marciales mayores han desaparecido, no habrían necesitado que yo interviniera. Aburrido, realmente aburrido. Prefiero ir a tomar algo. Las palabras de Intang eran incoherentes y sus acciones arbitrarias. Cuando sus palabras se desvanecieron, todos los cultivadores sobrevivientes dentro del edificio respiraron aliviados. Sin embargo, nadie podía estar seguro de cuándo regresaría Intang. Entonces todos querían aprovechar la oportunidad para conciliar el sueño. Pero dormir, para quienes a menudo sufren de insomnio, era sin duda una lucha familiar. Si no había cargas mentales, quedarse dormido era natural. Pero, por el contrario, si uno seguía preocupándose por algo, obligándose a dormir. La mayoría de las veces, se despertaban sobresaltados justo cuando estaban a punto de quedarse dormidos. Además, muchos de estos cultivadores se habían acostumbrado a utilizar el cultivo a puerta cerrada para sustituir el sueño. Al parecer habían perdido la capacidad de dormir. Así, aunque sabían que morirían si no dormían, muchos cultivadores todavía no podían conciliar el sueño. Al ver que Intang, que ponía en peligro su vida, podía regresar en cualquier momento, estas personas estaban indefensas. Se arrepintieron en secreto de no haber aprendido algunos hechizos hipnóticos antes de venir aquí y solo pudieron elegir noquearse, con la esperanza de abrirse camino a través de ellos. Desafortunadamente, a los ojos de Intang, dormir y estar inconsciente eran claramente dos conceptos diferentes. Entonces, en la segunda mitad de la noche, cuando Intang regresó nuevamente. Fue otra escena de derramamiento de sangre y matanza. Temprano a la mañana siguiente, cuando Li Fan se despertó. Lo que vio fueron cadáveres cubriendo el suelo dentro del edificio. Xiao Xiuyuan, como esperaba Li Fan, no había podido pasar esta prueba. Sin cabeza, acostado allí en silencio. Naturalmente, Li Fan no tendría ninguna lástima por él. Sin demora, Li Fan se dirigió directamente a la plaza de ayer. Con la lección de ayer, los cultivadores no deambularon al azar y se reunieron obedientemente en la plaza. La multitud era escasa y los cultivadores supervivientes eran menos de 2/3 del día de ayer. El juicio no había comenzado oficialmente y ya había muchas víctimas. Los supervivientes se mostraban pesimistas sobre lo que afrontarían a continuación, con el rostro sombrío. Li Fan sabía que esto era solo el comienzo. Al final, menos de una décima parte del primer grupo de cultivadores que ingresaron al Palacio Celestial de Cloudwater pudieron salir con vida. Entre la multitud, Li Fan también vio las figuras de Zikong Ji y Bai Li Chen. Él simplemente los miró fijamente, sin detenerse por mucho tiempo. Esperando en silencio la llegada de Intang. No mucho después, Intang apareció nuevamente frente a todos. Sostenía una petaca de calabaza y la bebía mientras caminaba. ¡Buen vino! ¡Qué buen vino! Qin Tian gritó alegremente mientras miraba a los cultivadores sobrevivientes en la plaza. Está bien, parece que todos están aquí. Entonces, comencemos oficialmente el primer juicio. Sus ojos se entrecerraron, como si recordara algo. Mi maestro dijo una vez que en la búsqueda de la inmortalidad y la iluminación, 3 cosas son cruciales. Talento natural, carácter y suerte. Mi maestro creía que entre estos 3, el talento natural es el más importante. Pero yo pienso diferente. Creo que entre los 3, el carácter es el más importante. Así que he organizado 3 pruebas, todas relacionadas con el carácter. Intang habló lentamente, llevando a todos a una torre. La torre tenía 3 plantas. El primer piso donde se encontraban todos tenía cientos de estanterías. Cada estantería estaba llena de libros. Todos miraron con atención. Vuelo de las nubes, trueno volador, técnica de rejuvenecimiento del bosque. De hecho, cada libro era una técnica de cultivo. La respiración de todos de repente se hizo rápida. Contacto, tos.